Buenas, hola, bueno, ¿cómo están? Bueno, acá dándole una nueva apertura al canal Eterna Esencia con un nuevo formato de entrevistas. Hoy tenemos un gran invitado, la verdad que estamos muy felices de que esté acá con nosotros. Alejandro Angélica, él es bailarín, él es investigador, informador, y bueno, entre tantas cosas que es Alejandro, bueno, muchos ya lo conocen, que nos trajo una información hace un tiempito. Nos encontramos con unos videos donde él nos da una claridad de cómo se está manejando todo el sistema que ya está embargado. Ahora él nos va a contar un poquitito. Y bueno, acá estamos con Alejandro. Ale, te damos la bienvenida. Bueno, te vamos a hacer ya una pregunta, así ya te paso el mic. Para arrancar así, ¿qué es OPPT, Ale? ¿Qué le puedes decir a los hombres y mujeres que están ahí? Bueno, Luis, mil gracias por la invitación. Y bueno, acá estamos un poco en la naturaleza ¿sí? Así que bueno, puedo decir que esta información es mucho más amplia, ¿no? OPPT es una pequeña parte de todo. Y bueno, lo que resultó ser es que bueno, sirvió como abrepista para que todos se empezaran a observar las cosas de otra forma, ¿no? Entonces, bueno, desde el punto de vista de la sigla, OPPT significa One People's Public Trust, ¿sí? O sea, sería como el trust de un solo pueblo, podemos decir. ¿Y por qué la figura del trust? Bueno, porque esto fue originado, digamos, en lo que podemos decir en la modalidad de actuar de la jurisdicción anglosajona. Y bueno, lo que hizo fue una acción doble, una acción que está dentro del sistema y una acción que está afuera, ¿no? La parte que está dentro del sistema, que es la que digamos se sirve para apoyar también otras acciones desde la ley natural, lo que logró hacer desde el punto de vista de iure, ¿sí? Aclaremos bien, o sea que no de facto, porque para la acción de facto requiere que cada uno de nosotros en realidad aplique los principios de ley natural, que probablemente charlaremos un poquito, ¿no? Pero bueno, lo que logró hacer fue desvelar el hecho de que los gobiernos que nosotros hasta ahora creíamos que eran, digamos, estados-nación, en realidad son empresas privadas inscriptas en un registro de empresas privadas, ¿sí? Y bueno, eso es un acuerdo entre todos los países. Y bueno, desde el momento que están actuando haciéndose pasar por estados-nación con distintos mecanismos, lo que hizo la acción de OPPT fue embargar eso, y justamente lo hizo en el 2012. Y bueno, pudimos ver que lo que pasó desde 2020 hasta ahora fue que el sistema es como si desconociera completamente todo lo que son las constituciones, los tratados internacionales, todo lo que hasta ahora creíamos que tenía un valor, de repente no lo tenía. ¿Por qué? Porque ellos saben que legalmente eso decayó, y entonces lo que quieren hacer es crear un nuevo sistema, y paradójicamente lo hacen utilizando o trataron de hacerlo utilizando el nivel jurisdiccional más bajo, ¿sí? Porque existe lo que se llama jerarquía de fuentes, ¿sí? Las fuentes de ley tienen como niveles dentro de lo que puede ser podemos decir el derecho del hombre, no el derecho natural. Dentro del derecho del hombre, que responde al derecho positivo, al derecho internacional, a las constituciones de los estados-nación constituidas. Bueno, todo este tipo de mecanismos tienen como jerarquías. Entonces existe, podemos decir que está el derecho internacional, las constituciones, y después están los códigos internos a los países, ¿no? El código penal, civil, comercial, y lo último son los decretos administrativos. Bueno, observamos que en todos los países del mundo, todas las medidas que se impusieron después, aparte con la coacción
a la gente fueron hechas en función de un decreto administrativo que puede ser del presidente o del primer ministro. Ese decreto administrativo, estando en contradicción con la fuente de ley superior como la Constitución, por ejemplo, teóricamente se anularían solo en el mismo hecho en que se promulgan. ¿Por qué? Porque es automático, es un mecanismo automático. Sin embargo, eso no pasó. Entonces, eso es una prueba más de que efectivamente el sistema asumió este embargo, ¿no? Ahora, no quiero profundizar mucho más, digamos, sobre la cuestión y bueno, paso a los videos y por ahí hablamos un poco más de lo que es útil, funcional, ¿no? Te paso. Claro, bueno, quería aclarar que bueno, de todo lo que vamos a hablar hoy, esta tarde, están los videos de Paradigma, el canal de Ale. Bueno, ahí están todos los temas, digamos, para profundizar sobre esto. Bueno, vos hablabas de la UCC, que yo te quiero hacer una pregunta, Ale. ¿Existe ya la UCC 1? Bueno, la pregunta es esa, y también bueno que digas lo que significa la sigla para que la gente sepa. Bueno, digamos que como decíamos que digamos los países se constituyeron como corporaciones privadas y se inscribieron en un registro, ¿no? Ese registro es el registro de la SEC, ¿no? Hablemos de que en función, digamos, cuál es el mecanismo del registro, ¿no? El registro de, digamos, la raíz de regis, alguien que rige, ¿no? Quien domina, es también una forma de contrato. Entonces, si yo me pongo bajo un registro, acepto ser regulado por quien decide regular ese registro. Para dar un ejemplo, digamos, bien concreto, si yo compro un auto, yo puedo, no sé, puedo fabricar yo un vehículo, lo fabrico yo, ¿no? Es mío, lo fabriqué yo, te lo vendo a vos. Mientras que yo te venda ese auto que yo fabriqué con todos mis, digamos, conocimientos y materiales que fui comprando, que elaboré, que modifiqué, bueno, fabriqué este auto, te lo vendo. Si es mío, te lo vendo a vos, es tuyo. Pero si yo, ese auto que vos compraste, vas y decís, ah no, pero el país, Argentina, me dice, no, pero ese auto para circular tiene que estar bajo registro, ¿no? Cuando en realidad no es así, pero nosotros no lo sabemos, creemos que es obligatorio. Entonces vos vas y lo pones bajo registro. Entonces desde ese momento empezás a pagar un impuesto por ese auto. Entonces uno dice, pero si el auto es mío, ¿por qué tengo que pagarle a otro por ese impuesto? Porque en realidad estoy cediendo la propiedad de ese vehículo que acabo de comprar, que es mío, lo estoy cediendo a quien rige el registro. Y de la parte estoy cediendo no solo, digamos, la propiedad, sino también que estoy cediendo la jurisdicción. O sea que yo acepto que decida que, por ejemplo, en un determinado lugar, o no sé, cuando ahora está de moda la idea de que ciertas ciudades tienen mucha contaminación, entonces dice, bueno, los números pares circulan tal día, los números impares otro día. Bueno, yo estaría también poniendo eso bajo registro, aceptando que ellos regulen cuándo puedo usar el vehículo y cuándo no. Entonces, básicamente lo que los varios países que eran Estados-naciones, ¿no? Que también hay un engaño en eso, pero bueno, vamos a ir a... Pero los Estados-naciones hicieron fue, digamos, decir, bueno, vamos a ponernos bajo el registro de la SEC, ¿sí? Entonces vamos a entrar en un estatus legal distinto, porque vamos a ser reconocidos como corporaciones privadas. Tanto es que si ahora, hoy, cada uno de nosotros busca todos los órganos que son parte del gobierno, van a encontrar algo que se llama número DUNS. El número DUNS es un número que se asigna a todas las empresas privadas, ¿sí? Entonces si uno busca Ministerio de Educación, Ministerio de Justicia, Ministerio de Seguridad, absolutamente todo, hasta la municipalidad de todos bueno, todas tienen un número DUNS. Eso significa que son empresas privadas y no son, digamos, entes regulados por el derecho constitucional, que digamos, al cual nosotros estamos delegando un poder decisional, ¿no? Entonces, lo que fueron haciendo fue ponerse en este registro de la SEC. 195 países, todos los países prácticamente del mundo. También está China y Rusia, también están. Aunque no están, ¿sí? Porque tienen sus empresas. No, pero ahora están también, sí, los encontramos. Así que están también, China y Rusia están. Y bueno, ¿qué pasa? Digamos, el mecanismo que regula
a las empresas que están inscritas en la SEC es el UCC, Uniform Commercial Code. ¿Qué es esto? Es un código interno de comercio de Estados Unidos. ¿Y por qué lo hicieron? Lo hicieron para que, digamos, los problemas que hay entre empresas se resuelvan sin necesidad de llegar a una instancia judicial. Entonces crearon este código, es un código comercial que tiene también mucha conexión con el derecho canónico, por ejemplo, ¿sí? Que es un poco el modelo del sistema positivo, del sistema del derecho positivo. Bueno, este sistema regula en última instancia todas las corporaciones. Entonces, cada país del mundo que está inscrito bajo la SEC está bajo la regulación de este código UCC, ¿sí? Y bueno, el código UCC 1 es la versión, digamos, esto está en Washington DC, el 1 está en la City de Londres, ¿sí? Entonces es como si tuvieran dos. Siempre estuvo, lo que pasa es que ahora, como bueno, nosotros estuvimos invocando, y muchos en todo el mundo estuvieron invocando el código UCC, bueno, lo dejaron ahí suspendido y empiezan a utilizar el UCC 1, que digamos sería el mismo código prácticamente replicado, pero que tiene digamos su conexión principalmente en la City de Londres. No estamos llegando al derecho natural ahí, estamos simplemente todavía actuando dentro del sistema, ¿sí? Entonces eso es importante saberlo, porque digamos es un mecanismo para facilitar cuestiones, digamos, problemas, diatribas que puedan tener empresas privadas, exacto, llevarlo a una instancia, digamos, no judicial. Entonces, bueno, se resuelve aplicando estos códigos, ¿no? Bueno, nosotros también lo utilizamos en algunas situaciones, pero bueno, es bastante más complejo, digamos, para hacer valer todo, porque tenemos siempre que, digamos, conectar la jurisdicción, digamos, del lugar donde vos estás actuando con el código superior, ¿no? Y hacerles entender que, ojo, tengo esta prueba, esta y esta y esta, que demuestran esto. Demostrame que no es así. Entonces, bueno, ahí es cuando vemos que muchas situaciones fueron cediendo, ¿no? Claro. En casos puntuales que estuvimos actuando. Ahí entraría el tema de los documentos. Y otra cosa me gustaría que le cuentes a la gente, que a mí me sorprendió mucho cuando lo escuché, lo de las bulas papales. Me gustaría que le cuentes un poquito cómo fueron, cómo se ejecutaron y bueno, esto de los 28 días canónicos que ellos utilizan para hacer fuerza de ley. Bueno, ahí vamos para atrás también, ahí tenemos el 1200 más o menos. Hay un papa, bueno, Bonifacio VIII, que era realmente un genio, un genio del mal, pero un genio, tanto que Dante Alighieri lo puso en un jirón infernal. En uno de los jirones lo puso, que tiene la cabeza abajo, en uno de los jirones, no me acuerdo exactamente cuál, y por eso, bueno, el Papa lo hizo deportar de Florencia a... Lo representó en el infierno. Exacto, lo representó estando en vida en el infierno, ¿no? Entonces, bueno, el Papa lo hizo deportar de Florencia por esa acción. Pero bueno, justamente Dante Alighieri sabía exactamente el motivo, ¿no? Entre muchas cosas, lo que hizo Papa Bonifacio VIII fue instituir lo que tenemos la máxima del silencio a consentimiento, ¿no? Porque en el derecho romano antiguo, si te acusaban de algo, uno podía no responder, pero no responder no significaba aceptar, ¿no? Significaba puede ser, o uno puede hacer un gesto para responder. Bueno, él dijo, no, vamos a clarificar esto. Yo hago una declaración, nadie se opone, nadie me responde, significa que es válida. ¿Por qué hizo eso? Porque él después hizo una bula que se llama Unam Sanctam Ecclesiam, ¿sí? Que sería una sola iglesia, en 1302 me parece que era, ¿sí? Y bueno, él ¿qué declaró? Se declaró el dueño del mundo, ¿sí? Aparte, desde esa bula instituyó también lo que podemos llamar ahora el derecho del almirantazgo o derecho marítimo, ¿sí? Porque él dijo, bueno, existió el diluvio universal que llevó a todos los hombres bajo el mar, o sea que todos los hombres están perdidos en el mar, y la única que se elevaba por sobre el mar era la iglesia bajo la mano de su único timonel, Noé. Y lo trata como si fuera, digamos, entre comillas, el primer papa, digamos, ¿no? Dice, Noé, el primer papa, con su mano tenía el timón del arca de Noé. Bueno, entonces, nosotros estamos por encima del mar y todos los hombres están perdidos en el mar. Entonces, desde ahí, dice, claro, Dios
le dio al Papa la posibilidad de ser, digamos, disponente, bueno, fue beneficiario y administrador de toda la tierra, porque todos los hombres están perdidos en el mar. Entonces, por eso es que en las declaraciones de hombre vivo uno se declara también, entre otras cosas, bueno, esa en la soberanía antigua, ¿no? Se declara que uno volvió del mar, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, es una especie de hechizo, podemos decir así, ¿no? Es una especie de digamos, de magia negra que se aplica. Sabemos que también las bulas se hacían en piel de ser vivo. Ahora no voy a decir cuál, pero bueno, es bastante macabra la cosa, ¿no? Y sabemos por los campos morfogenéticos que eso, digamos, cualquier acción que se hace a un ser del mismo campo morfogenético, esa información se transfiere a todos. Si se lo hace a un ser muy puro, esa información se está transfiriendo todavía más, con más contundencia a todos. Entonces todos tenemos un poco esa energía que nos está llegando de ese hechizo que está declarado todavía hoy. Te digo más, cuando yo realmente caí en eso, hice mi acción de comunicación, de autodeterminación, realmente sentí que se me caía un peso del cuerpo. Realmente sentí una liberación, o sea, una energía que me llegaba que había perdido. Te digo más, no dormí toda la noche ese día, hacía de cuánto... De toda la energía que tenía, ¿no? Entonces, bueno, hubo así muchas otras bulas. Lo que hizo el Papa fue decir, bueno, yo declaro esto, lo hago público, ¿no? Eso es derecho consuetudinario. Si nadie se opone, bueno, será verdad. Es muy infantil, digamos, visto así desde hoy, parece muy infantil, pero básicamente es lo que hacen, ¿no? Es como que, bueno, yo me tomo el derecho porque Dios me dio ese derecho, vos no te opusiste, no mostraste argumentos contrarios a esto, y bueno, ¿quién mostró argumentos contrarios? En realidad fue un grupo de escoceses que, bueno, que a los cuales la iglesia quería que los ingleses los invadieran, y ellos dijeron, no, nosotros estamos acá, no queremos, somos también cristianos, pero no queremos que nos invadan, entonces nos oponemos, como, digamos, mientras que uno de nosotros quede vivo, vamos a estar ahí oponiéndonos. Entonces fueron los únicos, digamos, que se opusieron a esa bula, ¿no? Mirá, muy bueno, muy interesante. Esa información no la había escuchado. Así que bueno, lo que también queríamos ahí preguntarle a Alejandro, bueno, ya que estamos hablando de todo esto, de las bulas papales y de las leyes, la ley positiva, la ley impositiva, que es la que está, digamos, armada, telarañada el sistema. Quiero que nos cuentes un poquito de la ley natural. Bueno, digamos que podemos ver que la ley natural existe y es independientemente de nosotros. O sea, si yo digo, bueno, no sé, vamos a hacer una ley que diga que las piedras no caen, ¿no? O sea, las piedras no pueden caer. Si yo tengo una piedra acá, no se puede caer. Yo hago la ley, se cae, ¿no? O sea, pero ¿qué pasa? Nosotros hacemos cosas de este tipo, o sea, decidimos que algo tiene que ser así, de forma aleatoria, y eso es lo que es la diferencia entre lo que es la ley natural y la ley del hombre. La ley natural es algo que es, digamos, que es independiente de nuestra decisión. Entonces, si nosotros nacemos, ¿no? Nadie puede decir que no tenemos derecho a nacer, ¿no? Entonces, existen lo que se llaman derechos inalienables, que no pueden ser sustraídos. Por ejemplo, nadie te puede decir a vos que vos no podés ir de acá para allá. No se puede. Lo que pasa es que como nosotros tenemos un contrato donde aceptamos, digamos, que venga alguien y nos regule, ahí después veremos con el fraude del nombre legal y todo eso. Entonces, aceptamos que alguien decida por nosotros, pero nosotros de antemano firmamos un contrato de aceptación. Entonces no podemos invocar los derechos inalienables. ¿Y nosotros cuándo ingresamos, digamos, en el sistema? ¿Cuándo entramos ahí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasó? Bueno, ahí justo entramos en lo que llamamos, digamos, el fraude del nombre legal, ¿no? Bueno, eso sería, digamos, que en el momento en que nacemos, justamente los padres, inocentemente, bueno, se sienten obligados, aparte que me contaron en varios casos quien no quería hacer el certificado de nacimiento, no le dejaban ni siquiera sacar al hijo del hospital, ¿sí? Entonces te obligan a hacer este contrato, porque es un contrato de cesión de propiedad. En realidad no es la propiedad real del ser vivo,
Porque el certificado de nacimiento es una representación en papel del ser vivo y justamente se llama ficción jurídica, ¿sí? Se llama ficción jurídica porque es una ficción que por el mismo significado del diccionario panhispánico legal, dice que es una ficción que digamos se reconoce no ser verdad, pero que se considera como si fuera un hecho real. O sea, es algo falso, pero se cree que es real. O sea, te lo dicen en la cara. El sistema lo sabe perfectamente. La ficción legal sí, no es el nombre, sino es como, digamos, podemos decir, la caja donde vos pones tu nombre. Entonces tenés la ficción jurídica o legal y dentro tenés el nombre legal. Ese nombre legal generalmente se inscribe en mayúsculas, ¿sí? ¿Por qué se escribe en mayúsculas? Esas mayúsculas se llaman Diminutio Capitis Maxima. Y bueno, esas digamos, esas letras mayúsculas, el derecho romano, digamos, reconocía a quien venía inscrito en letras mayúsculas como o esclavo o muerto legal, digamos, ¿no? Había tres niveles de minutio, ¿no? Mínimo, media y máxima. Bueno, esta es la máxima, o sea, lo peor. Y el pater familias, que era, digamos, el dueño del famulus. El famulus, nosotros creemos que familia, viene el Papa y dice, oh, porque la familia cristiana. En realidad está diciendo el grupo de esclavos cristianos, ¿no? Porque familia viene de famulus. Famulus significa grupo de esclavos hambrientos. Justamente ahí tenés también la raíz de famélico, de tener hambre. En italiano hambre se dice fame, ¿no? Y la fama también está ahí. Y la fama está ahí porque es hambre de ser conocido, ¿no? Es algo que te falta siempre, tenés hambre de algo, ¿no? Sí, sí. Y bueno, entonces, ¿qué pasa? El pater familias registraba a los esclavos en mayúsculas, que eran su propiedad, ¿no? Y bueno, entonces el Estado replica ese mismo modelo y bueno, nos registra a nosotros como propiedad de ellos, entre comillas, esclavos, ¿no? Nos regula. Entonces, ¿qué pasa? En realidad, por ejemplo, volviendo un poco a la Common Law de Escocia, siempre la misma, digamos, los herederos de esta gente que se opuso a la bula del 1300 del Papa, constituyeron una corte de Common Law y hicieron un veredicto donde declaran el contrato de ficción jurídica, porque es un contrato, que no es válido. No es válido, ¿por qué? Porque no cumple ninguna de las normas del contrato. Por ejemplo, una de las normas del contrato es que uno tenga la edad para poder contratar. Entonces, si vos recién naciste, no sabés ni hablar, no entendés nada y ya tenés un contrato a tu nombre, y no es válido. O sea, basta que uno de los elementos del contrato no sea válido para que todo el contrato decaiga, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, ahí depende de nosotros empezar a entender cómo hacer para, digamos, rechazar ese contrato. El problema es que después ellos persisten porque primero lo hacen firmar a tus padres, pero después vos cuando te hacen un DNI, creo que en Argentina a los 7 años, ese DNI o a los 8 se vence, entonces vos tenés que renovarlo y ahí te piden a vos que firmes, ¿no? Que aceptes ese contrato. ¿Y por qué lo hacen en 7 años? O en 8, porque digamos que por derecho marítimo, cuando alguien se pierde en el mar, digamos que no vuelve del mar, se declaran 7 años hasta que se da confirmación de que está muerto. En ese momento que se da confirmación que está muerto, se hace la ceremonia, la tumba, todo. Si la mujer estaba casada, entonces está legalmente, digamos, se queda viuda, entonces legalmente se podría casar, ¿no? Bueno, entonces esto sería un poco la aplicación del derecho marítimo también ahí. Pero lo que estarían haciendo, que estarían declarando que uno está efectivamente perdido en el mar, ¿no? Porque uno, aceptando ese contrato, todo en negro, se declara muerto, ¿sí? Se declara que es verdad, sí, yo estoy muerto. Entonces sigue validando, digamos, que ellos sigan regulando a ese personaje ficticio creado en papel, sí, hasta que uno no se declara que vuelve del mar y entonces no está muerto, ¿no? Claro. Que es justamente lo que se hace cuando uno se declara hombre vivo. Y digamos se declara disponente, beneficiario y agente autorizado de la ficción jurídica. ¿Esto qué significa? Que nosotros podemos
utilizar la ficción jurídica, que son todos los documentos del sistema. No es que no podemos hacerlo, solo que lo estamos haciendo con una determinada conciencia. Y lo hacemos en beneficio nuestro. Tanto es que yo ahora renové también el DNI, que hacía como 15 años que no volví a Argentina y lo tenía vencido. Y yo digamos, la parte de firma autografié Alejandro sin perjuicio. ¿Qué significa eso? Que yo acepto... Exacto, sin perjuicio. Yo acepto todo lo que es beneficioso, pero en el momento en que uno quiera utilizar ese documento para crearme un perjuicio, bueno, yo lo rechazo. Y aparte está en el contrato. Te digo, mira, en el contrato que tenemos en común, yo te puse que no acepto el perjuicio. ¿Y por qué es importante eso también? Porque ellos no... Tenemos un contrato, pero en realidad no están declaradas las partes del contrato. No te dice, mira, vos te aceptás la ficción jurídica y yo te voy a dar esto, lo otro. No. Cada año deciden que van a hacer esto, te van a dar lo otro. Ahora quieren decidir que vos tenés que tener un paz verde para poder ir de un lugar a otro. Y eso cambia los términos del contrato. Eso no se puede hacer. O sea, los términos del contrato tienen que ser fijos. Bueno, eso invalidaría el contrato. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente no podemos de hoy para mañana, no estamos listos de hoy para mañana a anular el sistema actual, ¿no? Y entender también, Ale, lo que es también que ellos se manejan mucho con el tema de la simbología, con el tema de las huellas, de los garabatos, o dónde ponemos esos garabatos, que los ponemos en las cruces, como que nosotros también tendríamos que aprender también un poquito de lo que es toda la simbología. Sí, digamos que en las varias, digamos, interacciones que tuve con varios así llamados letrados, ¿no? Algunos me dicen, pero yo quiero la prueba de esto y del otro. Le digo, pero mira, aquí está ahí la prueba. Me dice, pero acá no está escrito. Le digo, claro, porque vos sabes de letra, pero no sabes de símbolo. Y el sistema sabe de símbolo y se ocupó muy bien de hacer que todos sean analfabetos simbólicos, ¿no? Que nadie sepa de símbolo. Entonces, nosotros vemos que los documentos, por ejemplo el certificado de nacimiento, tienen un rectángulo alrededor y que le ponen un botón de garabato y qué lindo. En realidad ese rectángulo está a significar que es un trust, ¿sí? Es efectivamente un trust que se llama trust implícito, ¿sí? Que no está declarado, pero es un trust. Desde el punto de vista simbólico están declarando un trust. Entonces vos estás constituyendo un trust cuando creas el certificado de nacimiento. Después te ponen la cruz, te dicen, bueno, acá te crucifico acá, ¿no? Te estoy crucificando, claro, y te dicen firma acá. Y vos firmás y haces un garabato. Entonces vos estás diciendo que no sos capaz de leer, sos analfabeta, porque yo estoy haciendo un garabato, una cosa, un seño ahí que tiro, pero no estoy haciendo mi autografía, no estoy autografiando, no estoy haciendo mi grafía personal. ¿Qué significa esto? Que yo sé leer y entonces estoy leyendo esto, sé que es un contrato, sé que tiene que cumplir con todos los requisitos del contrato. Hay un video específico que hablo del contrato para que digamos se pueda profundizar todo eso. Y bueno, exacto, los colores vienen del derecho canónico, obviamente siempre es del sistema, pero ¿qué pasa? El negro se utiliza en realidad cuando el ser ya está muerto, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Vos nacés, te ponen la impronta del pie, negro. La impronta de los huellos, negro. La firma, negra. Entonces vos estás diciendo, bueno, este ser, digamos, es un ser muerto, no es un ser vivo. Si nosotros queremos actuar en el comercio, vamos a usar el color azul. Entonces yo voy a autografiar azul, por ejemplo, porque sé que estoy comerciando. Si yo quiero decirte que estoy vivo, entonces voy a usar el color rojo. Te digo, mira, yo tengo sangre circulando, entonces es rojo, voy a usar el rojo. Por eso se usa poner la huella, digamos, en rojo, ¿no? Porque la huella en rojo está comunicando que es un ser vivo quien está ahí, ¿no? Y bueno, no es la cuestión de que, esto es una secta, entonces, no. Es el sistema que quiere eso. Es el sistema que reconoce eso. Es el sistema que aplica esto. Digo más, declararse un ser muerto es anularse a sí mismo, y el sistema hace de todo para que nosotros no sepamos quiénes somos. Hace de todo para anular nuestra verdadera identidad profunda, ¿no? Justamente la eterna esencia. Sí, totalmente. Y bueno, eso también energéticamente como nos juega en contra y también nos va como aglomerando, por ejemplo, la gente que vive en las ciudades,
como que todo el tiempo es un bombardeo del sistema, todo el tiempo hay como una estimulación, no solamente visual, auditiva, sino todo el día están penetrando y nos están manteniendo ahí en un estado de como dormidos, como que no nos dejan, digamos, explotar esa esencia que tenemos como seres de este planeta. Estamos súper contentos de tenerte acá en el canal de Eterna Esencia. ¿Cuál sería el primer paso que deberíamos hacer? Bueno, ahí está, esta es la parte jodida. Digamos que lo primero antes de actuar es conocer, ¿no? Entonces podemos decir que saber es poder. Y bueno, entonces lo primero es empezar a investigar, aparte de lo que yo digo, investigar efectivamente si les resuena lo que estamos diciendo o no. No, si no te resuena, no te esfuerces, o sea, déjalo ir, no te preocupes. Por ahí dentro de 10 años te volverá a llamar. Si te resuena, bueno, de a poco, antes de actuar y de tomar la decisión, empezar a saber exactamente qué es lo que se está haciendo. ¿Por qué? Porque, digamos, el recorrido de autodeterminación y después de soberanía individual requiere conocerse a sí mismo, ¿no? Requiere saber quiénes somos. Una vez que sabemos realmente quiénes somos, podemos empezar a entender dónde estamos, ¿sí? Obviamente, solo saber quiénes somos tardaríamos 3 o 4 vidas, ¿no? Entonces, bueno, paralelamente hay que empezar a entender dónde estamos. Y bueno, entonces desde ahí empezar a, por ejemplo, a investigar los documentos que nosotros proponemos para que uno, digamos, declare ser hombre vivo, se declare, digamos, disociarse de la ficción jurídica, ¿no? Y bueno, todos los procesos que tenemos que están en la página Nuevo Paradigma, que es n-prdgm.com. Y bueno, desde ahí uno puede empezar a entender también el lenguaje. Por ejemplo, hay un engaño del lenguaje, como hablábamos de la palabra famulus, pero también la palabra trabajo, por ejemplo, ¿no? Que yo, digamos, lo saqué a esto y ahora escucho que todo el mundo lo dice, todos lo dicen. Trabajo es tripalium, ¿no? Que era digamos que es un instrumento que usaban los romanos para torturar a los esclavos, y digamos, la idea de trabajo en sí no es tanto de tortura sino de sufrimiento, ¿no? Digamos, su significado así como etimológico, digamos, la energía de esa palabra, ¿no? Sería sufrimiento. Justamente nosotros no estamos haciendo lo que vinimos a hacer, sino que terminamos haciendo un trabajo, ¿no? Que porque mi viejo era médico, o mi viejo no fue médico, quiere que yo sea médico, o porque mi familia todos hacen esto, entonces yo tengo que tener, o qué sé yo, porque ese laburo me daría una salida económica, o me daría un estatus social, todo eso. Y fíjate vos que si hablamos de ficción jurídica, alguien que ya va a tener un cierto título, antes de poner su nombre pone el título, o sea, todavía más, ¿no? Yo si soy el ingeniero tal, o el doctor tal, o sea, todavía da más valor a esa cosa externa, ¿no? Que es un título que, en definitiva, un título, no digo que uno que tiene que estar contra la universidad, pero en definitiva, no adquirir un título no significa saber realmente, ¿no? Entonces, claro, todos trabajan para obtener ese título y después ya está. Después que sepan o que no sepan, que digamos que hagan su labor bien o no, no importa porque ya tengo el título, ¿no? Cuando en realidad tendría que ser al revés. Uno empieza a hacer algo, desarrolla eso y después, eventualmente, cuando se siente realmente capacitado, bueno, puede decir que hace esa determinada cosa, que aparte que no es eso, que no se ocupa de eso. Nosotros decimos, yo soy ingeniero. O si sos ingeniero, entonces vos naciste que eras ingeniero. Ya, o sea, tu identidad es ser ingeniero. Y justamente, ¿qué pasa? Después de todo un determinado tiempo que la gente se asocia a su trabajo, ¿no? Se jubilan y después se mueren. ¿Por qué? Porque no tienen un fin en la vida, porque su identidad es ser esa determinada cosa, ¿no? Sí. Y en realidad no vinimos a hacer eso. Vinimos con una determinada misión, cada uno con la suya, y estoy seguro que cada uno encontraría su verdadera vocación y ubicación y no habría competencia con nadie, porque cada uno sería único en lo que hace. Claro. Entonces ahí es donde, digamos, tenemos que lograr entender quiénes somos, ¿no? Realmente. Y bueno, este recorrido, este proceso nos lleva a eso. Entonces lo primero que hay que hacer es saber quiénes somos, ¿no? Una vez
hecho eso, podemos empezar a comunicarlo al exterior, hacerlo público, declararlo. ¿Y por qué se declara? ¿Por qué declaro esto? Porque mientras que nosotros no declaremos esto, el sistema tiene un contrato con nosotros que cree ser válido. Entonces, nosotros en este momento no tenemos problemas con el sistema. Es el mejor momento para declararse ser vivo y declarar que ese contrato, digamos, sabemos de qué se trata y sabemos que es fraudulento, sabemos que es un engaño, sabemos que está embargado, sabemos un montón de cosas. Bueno, entonces el mejor momento, ¿por qué? En el momento en que tengamos alguna cuestión, y ya tuvimos casos de gente que tuvo situaciones, y donde le decían, ¿y usted a quién le comunicó todo esto? A todos. Y acá está la fecha en que yo hice la comunicación es pública, es válida, nadie lo refutó, significa que es válida, aplicamos el principio de, digamos, silencio a consentimiento. Bueno, eso sería el paso siguiente, digamos, ¿no? Y después desde ahí, empezar a entender dónde estamos. Y dónde estamos significa que si a nosotros trataron de aglomerarnos en ciudades, es porque el sistema sabe perfectamente que tiene que crear un ambiente artificial para ser el propietario de ese ambiente, para poder regularlo. Porque si vos estás en el ambiente natural, por ejemplo, por decir así, el ciudadano es considerado una ficción jurídica, ¿no? Siempre un elemento regulado por el sistema. El campesino no está regulado por el sistema, no está dentro del marco legal de la ficción jurídica, no. ¿Por qué? Porque, digamos, uno vive en la campaña y vive en el campo y vive de lo que produce en el campo, digamos, ¿no? Históricamente. Sí. Fíjate vos que igual, por más que uno viva en el campo, es ciudadano de tal país. Sí. Pero ser ciudadano de tal país no significa que vos vivís en la ciudad, ¿no? Pero ellos reconocen exacto como digamos, el ambiente del ente artificial creado por ellos, la ciudad. Y fíjate vos cómo es la ciudad, es una estructura artificial, o sea, si hay un poco de verde, le ponen cordones alrededor. Donde hay verde, lo tapan y tienen que poner el asfalto, tienen que poner construcción encima de todo. Entonces, se parecen a los cementerios. Claro, se parece, sí, en una imagen que había mostrado, sí, la estructura, digamos, ordenada, ¿no? Donde, digamos, hay una callecita así, una calle así, es prácticamente un modelo del cementerio, prácticamente, ¿no? Y también se asemeja a veces a los microchips, ¿no? Como micro en macro, ¿no? Con todas las líneas. Bueno, es como una máquina, ¿no? Una máquina artificial. Y bueno, entonces nosotros tenemos que reconsiderar nuestra forma de vida, nuestro estilo de vida. No podemos seguir viviendo en las ciudades. Entonces, en un primer momento, uno reconoce quién es y eventualmente, si hay algún tipo de abuso, puede empezar a frenarlo. Pero ahora, digamos, no podemos quedarnos ahí donde estamos, cómodos en la ciudad, y encima pretender que el sistema te acepte, te reconoce como ser natural. No puede, porque el sistema tampoco puede hacerlo. Porque él pretende que vos vivas en ese ámbito artificial. Entonces, si vos estás en un ámbito artificial, pero te decís ser natural, estarías en una misma contradicción interna. Exacto. Y digamos, el hombre vivo es absolutamente congruente en lo que dice y lo que hace, ¿no? Entonces, la fase siguiente es la de transferirse a un ámbito de vida cada vez más acorde con la naturaleza, con los ciclos de la naturaleza, con el equilibrio individual de cada uno, que uno tenga un terreno que sea independiente desde un punto de vista energético, alimenticio, que empiece a lograr una red de intercambio con lo que uno produce y con lo que producen los demás. Esa sería exacto, armar redes. Eso sería la fase siguiente del proceso. Entonces no es que solo un proceso de declaración de documentos o energético, sino también es un proceso fáctico donde tenemos que pasar al nivel siguiente. Y bueno, esto es lo que se está dando ahora. Mucha gente está avanzada desde el punto de vista de moverse a una dimensión más natural, pero no está avanzada desde el punto de vista de entendimiento de todo este aspecto legal que es el aspecto del engaño. Y bueno, otros que ya están avanzados desde este punto de vista tienen que empezar a considerar el hecho de moverse a una dimensión más natural y más acorde con nuestra esencia real, ¿no? Sí, totalmente, Ale. Y porque también, si no, siempre es ir al choque ahí con el sistema. Nosotros hace un tiempito que estamos viviendo por acá, por Córdoba,
y nos encontramos con eso allá en la ciudad, como que estábamos chocando y a la vez también como que esa ola como que te termina un poco llevando porque es mucha energía que se siente. Pero bueno, la pandemia esa que fue, como que también fue un chivo expiatorio también para nosotros, como tomamos lo positivo de todo ese encierro que hubo mundial, porque lo que fue es increíble, o sea, nos encerraron desde la palabra, es increíble. Pero esa fue una propuesta de contrato, eso. Claro, fue una propuesta de contrato y bueno, dan los que aceptaron. Todos aceptaron, sí. Todos aceptaron, pero bueno. Y yo recordaba que acá en Argentina Austral, en la región, fue el 9 de julio del 2021 que fue que se hizo el primer envío masivo que se hizo, bueno, y que llevó al presidente. Que recuerdo que hasta en el discurso que dio el presidente en el 9 de julio, él dijo que para estar libres hay que estar vivos, sin saber que después se le venía toda esa documentación de los hombres y las mujeres vivos. Y eso la verdad que a mí me llenó de vida también, porque yo creo que todo ese mundo, esas personas, bueno, podemos hablar de lo que es persona, que es máscara, también son, digamos, parte de todo ese chipeo que hubo, así lo mismo con nuestros padres, nuestros abuelos, que vienen digamos, en un sistema del trabajo y hay que trabajar por la patria y todo ese mundo. Pero bueno, es como decías vos, todo eso no es real, no es a lo que vinimos, a lo que vinimos está ahí adentro, está dentro de nosotros mismos. Yo estoy muy contento nuevamente digo que estés acá y que hayas accedido, la verdad que tengas la humildad y el corazón para transmitir y retransmitir todo esto, porque hay muchos videos de Alejandro Angélica hablando sobre esto. La verdad está haciendo una actividad hermosa con todo con ese conocimiento que él tiene, y bueno, que también está alentando para que cada hombre, cada mujer investiguemos sobre esto, internalicemos, porque no solamente es un conocimiento intelectual, sino es un conocimiento también espiritual, energético, sacar todas esas máscaras, todas esas cáscaras que el sistema no fue inculcando, sacando también de no ponernos en víctimas, sino de ser congruentes con la vida, con la naturaleza, a lo que vinimos, que dejemos de hacernos tanto mal entre todos y entre todas nosotros, porque nada, hay un buen cambio, hay un gran cambio, se vienen nuevas cosas, el sistema ya no sabe más qué hacer, que el sistema todos saben que está manejado por unas pocas familias, pero bueno, más adelante o en otro video profundizaremos sobre eso también, de cómo se el teje y maneje. Ale, estoy súper agradecido, estamos súper agradecidos por tenerte acá. Quiero saber cómo estás vos, qué es lo que pasa en tus días, y que también, viste, no que todo el tiempo sea que vos estés ahí dando, también tiene que haber como un equilibrio también, porque viste, el tanto dar también genera a veces un desequilibrio, y bueno, me parece que está bueno también preguntarte, Ale, vos cómo estás. Bueno, estoy bien, me quedé con lo que estamos hablando de cuando encerraron a todos, ¿no? Fíjate vos que en realidad ellos siempre actúan, entre comillas, en honor. Porque ¿qué hicieron? Te dijeron, mira, yo te doy el tiempo, paro el mundo y vos mira para adentro. Y te dijeron, mira, mejor quédate encerrado en tu casa y mira para adentro. La gente que hizo, apenas lo encerraron, se desesperaron todos por salir, ¿no? En vez de frenar y decir, bueno, todo está parado, perfecto, miro para adentro. Entonces después, cuando empiezan a salir con todo el ataque, no pueden decir que ellos no dieron el tiempo para que vos asimilaras, entendieras, investigaras. Te dirás, bueno, en vez de investigar te pusiste a ver Netflix. En vez de, de entender si vos tenías miedo de morir o no, porque si es algo que aparentemente te hace morir, bueno, si vos no tenés resuelto que todos vamos a morir, y bueno, eso ya es grave. O sea, sí, claro, no importa la edad.
Importa que uno entienda que tarde o temprano todos vamos a pasar por ahí. Entonces, si todavía tenés miedo de morir, y bueno, hacete la pregunta, y yo te estoy dando el tiempo para que vos interiorices y digas, uy, hay algo que me puede matar, ¿tengo miedo de realmente? No. Bueno, entonces no pasa nada, salgo tranquilamente y no me despreocupo de todas las medidas que teóricamente quieren hacer cumplir. Y una cosa, esto que traías de ese los síntomas, ahora no recuerdo el nombre de un doctor que lo llevó a la biodecodificación, todos los síntomas del y los síntomas del son de una persona que tiene miedo al contacto con la otra, conflicto con el territorio. Conflicto con el territorio. Y ahí me di cuenta que, claro, te imponen el miedo. Volviendo bueno, cómo me siento, la verdad que, bueno, yo estaba en invierno, de repente tuve una emergencia, digamos, del clan, y tuve que así salir de un día para el otro, así que en el verano me siento bien. Sí, aparte, bueno, estuvo bueno también encontrar digamos, en la zona de Córdoba, en Villa María, toda la gente que, digamos, que se ocupa del tema, así que también recibir, digamos, el afecto también, ¿no? El reconocimiento digamos, de la labor que a veces de forma digital es difícil digamos, de percibir. Y bueno, y también entender que estamos yendo a otra fase, o sea que todo este aspecto, obviamente, de la ley natural, digamos, de todos los mecanismos legales que existen, vamos a seguir desarrollándolo, pero bueno, vamos a poder empezar a todos, ¿no? a sincronizarnos y también proponer cada uno lo que tiene. Entonces, bueno, esta fase también de transición es correcto que cada uno también tenga un reconocimiento también monetario, ¿no? Por lo que hace, que bueno, que en este caso obviamente toda esta información específica, digamos que yo personalmente siempre la di libre, ¿no? Sin esperar ningún tipo de retribución. Obviamente si vos me decís, yo tengo un caso mío personal y quiero que vos me ayudes, bueno, le digo, está bien, yo me voy a ocupar tiempo en tu caso, bueno, doname algo por el tiempo que estoy dedicando, pero es distinto. No estamos hablando de la difusión de la información que es clave para todos y que yo la doy porque en realidad también me sirve a mí, porque más gente aplica esto, más gente lo entiende, más digamos, yo también voy a estar beneficiado de que todos salgamos de este estado y que salgamos también de esta forma de vida, ¿no? Competitiva, deshumanizante, digamos, artificial, ¿no? Que tampoco hay que, digamos, despotricar contra la tecnología o contra, digamos, la artificialidad, ¿no? Porque si vamos a eso, el lenguaje es un constructo artificial. Claro. El mismo lenguaje es una creación artificial y no es ni siquiera material, ¿no? Escribir también es material. Claro. Entonces, bueno, todo esto también es parte nuestra, tenemos que integrarlo en forma equilibrada. No tiene que ser superior a nosotros, ¿no? Como están tratando de llevar con el transhumanismo y toda la inteligencia artificial y todo esto, ¿no? Que, bueno, es ahí donde tenemos que encontrar un equilibrio, entender qué es lo que es útil, cuáles son nuestras verdaderas necesidades, equilibrar nuestras necesidades y llevarnos a un estado de vida, a un estilo de vida distinto. Así que, bueno, eso sería la reflexión final, digamos, ¿no? Reconsiderar nuestro estilo de vida y nuestras necesidades. Así, bueno, mil gracias. Creo que estamos terminando el tiempo de grabación, ¿no? Bueno, gracias, Ale. Muchísimas gracias. Gracias a las chicas ahí que nos estuvieron colaborando con la filmación y mateando. Así que bueno, te doy un abrazo, un beso simbólico. Gracias. Y bueno, eterna esencia.